¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un nuevo video de Siciliano en su taller para tener la charlita que tenemos cotidianamente. Un grupo de amigos, un grupo de fanáticos, nos reunimos acá en mi taller, generalmente un rato antes, un rato después de la cena, para intercambiar opiniones, anécdotas, experiencias, en fin. Profesamos el amor a la antigua escuela y por sobre todas las cosas, el amor a las herramientas. El saludo a los amigos de la primera hora del canal, entre ellos el querido Miguel, el querido Cobursa, el querido Tito, el querido Juanqui, el querido Diego Segovia. Tuve un compañero en el industrial de apellido Segovia, no me acuerdo el nombre porque nos llamábamos por los apellidos. Incluso a mí, hasta las profesoras y profesores me decían Tano, directamente, Tano Ilacqua, sin utilizar mi nombre. Pero bueno, el saludo a los amigos de la primera hora del canal, como dije, Cobursa, Tito, Juanqui, Juanpi, Nico Escalone, Pablo Lima, Pablo de Villa Carlos Paz. Bueno, y hoy me hice una listita para mencionar a los amigos que siempre están comentando y quizás por una cuestión o por otra, no porque no los tenga presentes, pero en la vorágine de hacer la charlita me olvido. El amigo Almafuerte, gran persona. Ubaldo, gran persona, Ubaldo electricista. Jonathan, bueno, Jonathan te nombré. Diego Segovia, hice el comentario de que tenía un compañero en el industrial con tu apellido. Chris Black Morris, reclamaba su saludo, cumplo con saludarte, dado que bueno, verdaderamente me gustaría mencionar a todos los amigos que miran y comentan y comparten y se interesan de ver el videíto. Bueno, entre ellos el amigo Gastón Montenegro, que prácticamente esto lo ve como si fuese una novela. Manuel Martín, que está comentando bastante. Ein Summer Wolf, siempre te tuve presente, pero por ahí se me complica un poquito el memorizar cómo se pronuncia tu nombre. Ein Summer Wolf, Alejandro Galteiro, como lo nombro siempre, Ale Moroni 5228, Arturo Mayola 2400, Rubén Fregavil, bueno, Rubén siempre está desde los primeros tiempos, Tito Rojas, Kevin Marín, Manuel Fraga, Anacleto Bicicleto, Guillermo Valdés, CF Servicio Eléctrico. Tenés muy buenos conceptos, la verdad. Me gusta cómo pensás. Gerardo Camuso, Daniel Díaz, Gianfranco Rossi. Bueno, si algún amigo sintió que me faltó saludarlo, el amigo 09 Michael, querido Miguel, colaborador y amigo del canal, les mando un abrazo y prometí hacer la listita con los amigos que quizás están siempre y no los nombro. Adriano Track, bueno, así podría seguir 5 minutos más y quizás ya se aburren y se me van. Pero bueno, el tema de hoy, la charlita de hoy, vamos a hacer un poco de catarsis. Si bien todos saben que mi canal es apolítico, si tuviese que defender alguna ideología, ustedes saben que yo lo hago, no tengo ningún problema, no tengo demasiado miedo en las consecuencias, ni en qué perder. Por ahí sí están acostumbrados a verme luchar batallas propias, guerras propias, como es el caso del Gileste Pantriste, como fue cuando me tuve que plantar con la gente de la llave de caño esta, que me tomaban de farsante, o bueno, la llave se rompió. Pero bueno, ¿a qué voy con esto? Que estamos viviendo una situación bastante complicada en el país. Y este comentario lo hago porque muchos amigos, y es un factor común, me preguntan por Instagram o por distintas redes, incluso acá mismo en los comentarios, ¿cuánto se puede probar, cuánto se puede cobrar tal o cual trabajo? Es bastante complicado, es bastante complicado. Si bien hay costos básicos que tenemos que tener en cuenta, sin ir más lejos, el trabajo este que estoy haciendo de las cloacas, que no es el primero que hago, hace años que hago esto también, pero bueno, quizás lo estoy mostrando, lo estoy desarrollando
dado que bueno, tenía varios componentes que, como les dejé en la foto en la comunidad, me gustaba que se vean las distintas condiciones que hay que reunir para poder desarrollar un trabajo de esas características. Hay que tener conocimientos técnicos, hay que tener herramientas que se las aguanten. Si bien las que estoy utilizando no son de marca, tranquilamente podría haber llevado palas de renombre. Bueno, estoy mostrando cómo funcionan las herramientas que cualquier persona que va a comenzar puede comprar en una ferretería a un precio relativamente accesible. Y bueno, ustedes vieron que utilizándolas como corresponden, las herramientas responden. Después, bueno, hay que tener, como dije, conocimientos técnicos, saber a qué altura, a qué profundidad buscar, qué pendiente tienen que tener los caños, qué diámetros trabajar. Bueno, hay que desarrollar una cámara de paso, una cámara de inspección. Todos esos conceptos hay que tenerlos. Después, bueno, hay que tener una condición física que nos permita, si bien yo esto lo estoy haciendo solo, siempre trabajé solo, sacando que circunstancialmente en alguna época de mi vida tenía alguna cuadrillita de chicos que estaban trabajando conmigo. Yo agarraba una obra en un terreno, levantábamos la casa, que no es que iba a ser un edificio, ni una casa de 2 pisos, ni departamentos, he desarrollado, pero contrataba gente que se ocupe de la albañilería, yo obviamente al frente de lo que es las instalaciones, y verificaba y controlaba obviamente el tema materiales, el tema que las cosas se queden como corresponden, pero bueno, había logrado conformar un equipito de personas. Estos trabajos los estoy realizando solo, dado que bueno, es un trabajo relativamente chico, si bien hay demanda de energía y el físico se exige, yo tampoco soy un pibe, pero créanme que bueno, lo estoy llevando adelante satisfactoriamente. ¿A qué voy con esto? Con todo este preámbulo y toda esta introducción. Bueno, ya está de más decirle que ustedes me conocen, saben que me voy por las ramas, después vuelvo al cauce de la conversación. Pero bueno, este trabajo, por ejemplo, tiene un costo. Tiene un costo que hablar de números es complicado. No, yo no tengo problema en decir lo que estoy cobrando ese trabajo, pero prefiero dejarles una fórmula que les va a servir más o menos para cualquier trabajo de esta magnitud. Dado que, bueno, para service, cambio de artefactos, hay precios más o menos estandarizados. Este trabajo a mí me va a llevar 5 o 6 mañanas. Estoy desarrollándolo en las mañanas. Por varios motivos. Primero, porque no me canso. Si hiciese todo el día, me canso. Segundo, trabajo hasta el mediodía. De ahí ya vengo al taller, ya tengo que ir a otro domicilio. Puedo ir, me da el tiempo, no dejo de cumplir con otras obligaciones. Tercero, todavía estamos en verano, se podría decir, si bien estamos en los finales. Pero bueno, el calor se siente, en la mañana se puede trabajar con la fresca. De hecho, en otra época, cuando desarrollaba estas tareas, mientras estaba trabajando afuera, la arrancaba a las 6 de la mañana hasta el mediodía, hasta las 10, 11, 10. Hubo mañanas de verano que hacía 32 grados a las 10 de la mañana. Ya no se puede estar. Es así. Pero bueno, ¿a qué iba con esto? A mí este trabajo me va a llevar 5 o 6 mañanas. La fórmula sería saber cuánto pretendemos ganar. Hagan el cálculo por día, hagan el cálculo por mediodía, pero multiplíquenlo por la cantidad de días que consideran que puede llevar. A eso súmenle un 30% de por si acaso, por si se extiende un día, por si pasa X situación, por si hay que... No hablo de gastos, por ejemplo, de discos, bueno, en caso que se necesiten sierra, madera, clavos, tornillos, bulones, eso va todo
en lo que sería costos de materiales. Pero siempre ténganse un 30% calculado de la cantidad de horas de mano de obra que les puede llevar, un 30% más, por las dudas, porque por ahí se están acabando los días, necesitan llevar a otra persona y hay que tener ese coeficiente de plata, de dinero, de efectivo, para poder absorber ese gasto que está bajo nuestra cuenta. Después tienen que por lo menos sumarle un 50% de ganancia, salvando todos los gastos. O sea, X me cuesta a mí mi día de vida, bueno, eso tiene que estar cubierto la cantidad de días que vayamos a trabajar. Después, tenemos que tener un 30% más por si las moscas, que puede que no pase nada, va a ampliar nuestra ganancia. Puede que tengamos que salir a buscar un ayudante modo urgente. Cuando es en modo urgente las cosas salen más caras, eso ya lo sabemos todos. Y un 50% de todos esos gastos más, que va a ser nuestra ganancia. O sea, cuando terminemos el trabajo en tiempo y forma, vamos a haber vivido con los gastos cubiertos, vamos a haber estado cubiertos por cualquier cosa e incluso vamos a tener un 50% más de ganancia. Esa es la fórmula que yo vengo aplicando desde hace muchos años y a mí me ha dado el resultado. No me caracterizo por ser una mano de obra económica, la verdad que no me llaman por eso, la verdad que en ese aspecto no es soberbia, no es pedantería, me llaman por confianza, criterios, cuestiones técnicas, bueno, otros no me llaman, otros les parece un robo, no permitan nunca que les digan esto me parece un robo, no es un robo, es lo que yo considero que tengo que ganar. Si vos considerás que está mal o que no está a tu alcance, buscá a alguien más económico. Pero yo no estoy robando, yo estoy cobrando lo que a mí me dan los números que necesito para vivir y desarrollar la tarea. Después, bueno, como les estaba diciendo, he comentado, quizás poco, pero lo he comentado, hubo casas donde yo estoy trabajando y tomo este ejemplo porque es lo que está puntual, pero yo he trabajado en el año 90 cuando mi mano de obra por colocar un ventilador de techo era más cara que el ventilador de techo en sí mismo. Y es así, yo he instalado ventiladores de techo que mi mano de obra era más cara que el ventilador de techo en sí mismo. Son los vaivenes de la economía. Pero volviendo a este tema, yo lo he comentado, hubo muchachos, dado que bueno, pasó el caño maestro por la vereda y las distintas casas, los distintos vecinos fueron convocando personas que bueno, llegaron a un acuerdo y muchos, o un par, me comentaron que desistieron de la tarea. ¿Por qué? Por estos mismos inconvenientes que yo les planteo, que el caño apareció completamente desfavorable o fuera de lo que uno tenía pensado. ¿Por qué hago tanto hincapié en esto? Porque podría llevar tranquilamente un día más de trabajo. Cuando uno está con empleados, cuando uno está utilizando herramientas o cuando uno está poniendo su integridad, ese día también hay que cobrarlo. Ni hablar que todo eso va a modificar nuestros planes, el presupuesto, tanto en materiales como en mano de obra que el cliente tenía pensado. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos vamos a ver en la obligación de replantear con el cliente la situación. Bueno, en ese replanteo los números se van y desisten. Dicen, bueno, no, haceme el tendido hasta afuera, después veré si alguno me lo puede enganchar. A todo eso ya se dinamitó la vereda, ya hay que incluir la mano de obra en caso de que se haga albañilería, el de
el de la reparación de la vereda, los que no tienen baldosones tienen cerámica, los que no, bueno, tienen un simple cemento alisado que también tiene su costo. Está complicado, está complicado. Yo, por ejemplo, ayer di un ejemplo cuando estaba describiendo el gavetero de mi caja, que en una casa a una señora le doné 20 tarugos, 20 tornillos y 20 arandelas planas. Por eso mi gavetero de tarugos estaba medio vacío. No soy San Martín por hacer eso, pero la señora jubilada tenía una determinada plata para gastar en materiales. Y bueno, en la ferretería, como yo más o menos dije, y no lo juzgo porque tienen que vivir, 20 tornillos, 20 tarugos y 20 arandelas estaban en el orden de los 4.000 pesos. Que ya era unos pesos interesantes para la economía de la señora. Le limé todo lo que pude la mano de obra, le doné los tornillos, los tarugos, le realicé el trabajo, quedó contenta. Pero créanme que es bastante incómodo llegar a un domicilio, que pregunten cuánto va a salir, y a veces da vergüenza, si bien uno es decente y no está haciendo nada que no corresponda, da vergüenza decir determinado precio. ¿Por qué? Porque uno sabe y se da cuenta por las condiciones de la vivienda, por las condiciones de vida, que quizás en un día de trabajo le estamos cobrando a la persona gran parte de su salario. Pero bueno, esto es así. Nosotros los técnicos tenemos que vivir también y se complica. Hubo otros casos, que los he contado acá en las charlitas. Cliente roedor. El cliente roedor, bueno, tiene una terrible casa, que cada uno tiene la casa que se merece o puede, pero el tipo tiene una terrible casa, el auto de la hija, el auto de la esposa, la 4x4, 2 motitos y una bicicleta que lo único que le falta es tener aire acondicionado, porque tiene 72 cambios, rueda de aluminio, piñón traído de una fábrica remota en Alemania que fabrica piñones netamente para zurdos. Bueno, y el tipo ratonea, 2 entrerroscas galvanizadas, ni siquiera de bronce, porque le hubiese dolido mucho más. Y yo tengo que estar renegando con un flexible que cuando lo arrimo con la mano ya lo zafo. No. Andá, comprame los materiales que corresponden o aguantate la gotita. Pero antes no perdía. Porque estaba flojo, no perdía. Cuando yo quiero ceñir la arandela con la entrerrosca como corresponde, queda goteando. Y yo no voy a ir desde Aedo hasta Parque Leluar para solucionarte un problema que es una responsabilidad tuya en proveerme a mí de los materiales que necesito. En otras situaciones, yo he sacado de la caja de herramientas y les he donado una entrerrosca, 2 entrerroscas, porque a la vez a mí, en muchos casos, me las regalan. Entonces, con eso puedo salvar a otro cliente. Pero a lo que iba con esto es que a veces la situación en la que estamos, la situación del país, como dije, soy apolítico, los que me conocen saben cómo pienso, pero en el canal no me interesa ese tipo de cuestiones. Si tendría algo para decir de ese índole, lo diría. Ustedes saben que la verdad no tengo demasiados frenos, como por ejemplo, y ahora me acordé, vieron que cuando yo entro, generalmente vengo caminando y me muestro, me dicen: ¿qué te crees que sos, lindo? ¿Te crees que sos modelo? No, Pancho, no me creo eso. Estoy mirando que el celular esté enfocando bien la luz, que esté la cámara orientada hacia donde yo quiero, que no se produzcan reflejos, porque después,
que desarrollé la charlita, quizás media hora hablando cosas que me apasionan y cosas que me gusta hacer, noto que quedó un reflejo que por ahí, por una cuestión de prolijidad, si bien lo hago con un celular elemental, es el celular que utilizo para los llamados de trabajo. Ni siquiera es mi celular personal, es el celular del trabajo. Por una cuestión de respeto a ustedes, sé que es muy incómodo, quizás les interesa lo que estoy diciendo, pero no lo pueden ver por ese reflejo. Entonces hago eso de venir viendo, a ver cómo está encuadrada la cámara, si va a haber reflejo, no va a haber reflejo. Y cuando hay reflejo, y yo ya hablé media hora, con la pasión que le pongo, sé que si lo vuelvo a hacer, porque mi personalidad me dice, hacelo de nuevo, ya no le voy a poner la misma pasión que le puse a la primera. Entonces, he ahí la cuestión de por qué entro de esa manera. Pero bueno, me fui por las ramas de la charlita. Hoy en día es muy difícil ponerle precio a un trabajo, dado que bueno, las necesidades no son de todos iguales. Yo tengo mis hijas, tengo cosas, obligaciones, tengo la suerte de venir trabajando hace muchos años y siempre me llaman por una cosa, por otra, pero quizás no es una buena época para un muchachito que recién está empezando, como cuando yo fui muchachito, quizás 30 y pico de años atrás, y lo puedo decir tranquilamente, 30 y pico de años atrás. Pero bueno, era otra época. A mí me ayudó mucho que se confiaba en un chico. Para arreglar una plancha, para que cambie un enchufe, para cambiar un cuerito, cambiar la cinta de una persiana. Hoy en día, si no se dedican a lo que es computadora, que yo... ahí un tip para Pantriste. Empezá a hablar de lo que sabés, o de lo que decís que sabés, o de lo que al menos yo no sé, que son las computadoras. Habla de las computadoras. Ahí sabés cómo me haces callar, ahí no digo más nada, porque no sé, no conozco y no me meto en lo que no sé. Como estaría bueno que vos no te metas en el campo de oficios de personas que sí sabemos, que sí tenemos título, que sí hicimos cosas, y vos arrancaste haciendo payasadas, no tenés idea, no tenés criterios técnicos, no sos técnico, y te largás a hablar como si supieras. Porque antes de hacer un video, te lees 3 o 4 puntos de un reglamento, o te buscas 3 o 4 empresas que no estén anotadas como que los materiales están aprobados y parece que sabes un montón y no sabes nada. La verdad, no sabes nada. Habla de lo que más o menos manejás, que son las computadoras. De los oficios, trata de no hablar. Llámate a silencio. Porque tipos como yo, que estudiamos, nos capacitamos, nos sentimos zarpados por giles. Y no está bueno. Pero bueno, al margen. Estás con todo, Tano, estás con todo. Sí, porque tengo la suerte de poder decir que todo lo que tengo es mío. Nadie me regaló nada. Nunca me vendí, nunca me dejé comprar. ¿Quién me va a querer comprar a mí? Pero bueno, nada, ya está. No se suscriban, quédense, no me dejen solo. Estaba haciendo un poco de catarsis porque es un tema recurrente, como les dije. Mucho preguntan cuánto se cobra tal o cual trabajo. Y tal o cual trabajo se cobra de una determinada manera que por ahí algún muchacho que necesita realizar la tarea y yo le paso el precio que yo lo cobro, la señora, el cliente, el futuro cliente le dice, no, dejá. Y le arruiné el poder realizar esa changa, ese trabajo. No me gusta llamarle changa, si bien es un término que está completamente aceptado e incorporado, hacer una changa, pero son trabajos, nos tira abajo nuestro título.
Son trabajos que hacemos en los domicilios, los plomeros, los electricistas, los gasistas. Por eso, trato de no hablar de lo que es el costo de mi mano de obra. Sí les doy la fórmula de cómo desarrollar más o menos para que un trabajo sea rentable. Pero no les voy a decir cuánto cobro porque corremos el riesgo de que al cliente, al potencial cliente que le están por realizar el trabajo, les parezca excesivo, o no, pero quizás sí, les parezca excesivo y se queden, por dichos míos, sin realizar una tarea que capaz estaban necesitando hacer. Espero ser claro. Quizás otros amigos lo preguntan a modo... vamos a ponernos de acuerdo, porque la verdad me quedé descolgado. Hoy en día, una visita, ir, mirar y volver. No se puede estar cobrando menos de 10 pesos. Después, cuando me llaman para realizar la tarea y X, se descuenta esa plata. Se descuenta del presupuesto. Pero hay costos de combustible, hay costos de peaje, y bueno, no pasé por el peaje. Voy por la colectora, rompiendo toda la rompiendo el auto. No, hay gastos de combustible. Otra cosa es cuando es un cliente que uno ya sabe que es un cliente de toda la vida, no le cobro ni 5 centavos, voy, se lo miro y porque sé que a la semana, a los 10 días, a los 15 días, me dice, Tano, vení a hacerme el trabajo que hablábamos. ¿Sigue estando igual? Sí. Aunque por ahí no. O quizás me dice, mañana mismo, ¿cuándo tenés tiempo? Pero bueno, nada, quería dejar un poco claro eso, porque es un tema medio recurrente hoy en día, el tema de las manos de obra. Y nada, traten de no les digo de cobrar lo que necesitan, porque un día les va a venir la factura de la luz, van a necesitar esa plata y quizás por ir a cambiar una lamparita le cobran una fortuna y ya perdieron un cliente. Espero ser claro, espero que se entienda. La idea es que cada uno de mis amigos, ustedes, se queden conformes con lo que escuchan, con lo que ven. Y bueno, el saludo a todos, cada uno de ustedes, el agradecimiento por el apoyo. Bueno, hoy decidí hacer la charlita temprano, como para que no me cuelgue. Tengo 2 charlitas para subir, pero quería hacer esta, no le vamos a decir en vivo, porque no estoy en vivo, pero que sea la del día, que sea la fresca. Ya voy a empezar con los vivos, de hecho ya me lo está sugiriendo YouTube. Cada vez que entro a subir un video me dice, probá el vivo, que tus amigos te están esperando, bla, 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 bla. Ya lo voy a hacer, ya una mañana de estas que ande acá en el taller tranquilo, va a ser medio sin previo aviso la primera vez. Después, bueno, ya vamos a armar una especie de programa todos los días de tal hora a tal hora y ya lo vamos a tomar como un programa y no como un video. Va a ser una reunión de amigos, como hacemos siempre. Estoy pensando distintas secciones para conocernos, para que ustedes, que tienen tanto para decir, como el amigo Gregorio Casa, para mí Gregorio Casa, y muchas veces no coincidimos en lo que pensamos. Para mí Gregorio Casa tiene pocos suscriptores, que son números, pero es lo que por ahí ayuda a la visualización. Tiene pocos suscriptores para los temas que desarrolla. Temas que verdaderamente hay que tener un poquito de rigor científico para saberlos. O haber mantenido frescas algunas materias de subtítulo, que sí es un profesional facultativo. Hay canales así chiquititos que vale la pena, da gusto y nada. Ya vamos a hacer los vivos como dije y vamos a ver la posibilidad de hablar y que cada uno cuente y vamos a hablar de experiencias, vamos a hablar de herramientas, vamos a hablar de esa... Hoy hablaba con Leonardo, un amigo, y me dice que yo, si se fijan en los videos, lo dije muchos videos atrás,
Pero él me contaba que su padre tenía una sola pico de oro y cuando pedía la pico de oro, todos sabían de qué estaban hablando. Que es más o menos lo que me pasaba a mí con Antonio. Antonio ni loco tendría eso. O sea, para él, esto que hacemos, esto que por ahí formé, que tengo, que uso, el 10%, si bien todo lo usé, yo utilizo el 10% de lo que tengo. Seríamos enfermos verdaderamente. Que un poco de razón tiene, pero es una enfermedad sana. Así que bueno, la propuesta queda hecha. Les mando un saludo. Espero que tengan una hermosa noche de miércoles. Nos vemos mañana en algún otro videíto, en alguna otra charlita. Siempre, todos los días, hay contenido. Les mando un saludo.